Esta noche en Cinema 22, la película Bicho de Siete Cabezas. Pai, as coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas eu não esqueci o que você fez comigo. Você é bandido? Você é traficante? Você está explorando alguém? Vamos, responda! Como é que você vai viajar sem dinheiro? Isso aí é coisa de viado! Tem uma na peça do cabelo? Grana pra voltar pra casa, Eu posso te emprestar, mas você me devolve pelo correio? O seu olhar melhora. Desse jeito que a gente descobre que criou um vagabundo. Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hoy les vamos a presentar una película brasileña del año 2001 del director Lais Bodansky, titulada Bicho de Siete Cabezas. ¿Qué quiere decir esto de Bicho de Siete Cabezas? Bueno, en un contexto brasileño hace alusión a la hidra, a un monstruo en la mitología griega, y se utiliza en el lenguaje común para hablar de algo frente a lo que se tiene una reacción fuera de proporción. Perdón por la rima, pero es así. Es decir, si sucede algo y uno tal vez reacciona además, lo convierte en un bicho de siete cabezas. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en la película? Que en una familia convencional, un padre descubre en la mochila de su hijo un cigarro de marihuana y por lo tanto decide que la única salvación para su hijo, que seguramente él supone está sumergido en el mundo de las drogas, es internarlo en un hospital psiquiátrico. Lo que ustedes verán en la película es qué le sucede al chico dentro de esta institución psiquiátrica, cómo ahí dentro muchas veces las drogas que se les suministran a los enfermos mentales tienen un efecto mucho peor de lo que hubiera podido ser un tratamiento menos radical, etcétera, etcétera. Todo esto es importante entenderlo en el sentido de que la película es una dramatización de un caso real. Está basada en la autobiografía de un hombre que a finales de los años 70 tuvo el mismo destino que el protagonista de la película, pasó 20 años encerrado en un hospital psiquiátrico y vio todo tipo de horrores, empezando por el hecho de que la sociedad brasileña, a fin de cuentas es una película de denuncia social, él veía que la sociedad brasileña hacía algo con sus personajes o sus individuos indeseados, y por indeseados se puede entender desde una esposa infiel a la que el marido decía que le fallaba algo y que por lo tanto tenía que estar internada, o a hijos que a lo mejor no iban a la escuela, no cumplían con sus obligaciones, en fin. Y por lo tanto los hospitales psiquiátricos estaban sobrepoblados de personas que en realidad no tenían ningún padecimiento de entrada y que al llegar ahí con la complicidad de los médicos se les diagnosticaba un padecimiento psiquiátrico y a la larga llegaban a tener problemas reales. Todo esto también de alguna manera en complicidad con el gobierno brasileño, porque había que justificar el gasto que se le destinaba, el gasto público que se le destinaba a las instituciones psiquiátricas, y bueno, entonces se hacía todo un círculo vicioso que era dramático y que había que denunciar. Y no sé si mientras yo les he estado contando esto, les viene a la cabeza la película Atrapados sin salida, con Jack Nicholson como protagonista, porque tiene muchos puntos en común temáticos, y esto es una casualidad y no, finalmente las dos películas, aunque Bichos de Siete Cabezas está filmada en el año 2001, habla de algo que sucede en la década de los 70, al igual que Atrapados sin salida, y que finalmente es una década en donde la contracultura hace que muchos de los individuos sientan una necesidad imperante de reaccionar frente a lo establecido y a las instituciones ante las que normalmente no se tenía poder. La película incluso llegó a incidir al punto de que las leyes brasileñas con respecto a las internaciones psiquiátricas cambiaron, y eso siempre es interesante ver cómo el cine puede incidir dentro de la realidad. Verán a un Rodrigo Santoro, es el protagonista, muy jovencito, ahora ya es de los actores brasileños que han cruzado fronteras, es una estrella internacional. La película pretende tener un estilo documental, en tanto pretende recrear una situación real, pero también echa mano de recursos como la distorsión de la imagen o del sonido para reflejar la angustia o la percepción ya de la realidad del personaje una vez que está dentro. Es una película que trata temas que creo que siguen estando por encima de la mesa. Habla también de la doble moral
respecto a qué es considerado una droga y qué no, en fin, todo de lo que se sigue hablando en todos lados, incluyendo México. Véanla, díganos qué les parece. Aquí lo esperamos, Cinema 22, Cine sin cortes, solo en Canal 22.